Tengan muy buenas noches, estimados estudiantes de práctica docente, profesor de matemática. Damos inicio a la tutoría de repaso 2. El objetivo de esta tutoría de repaso es compartir toda la información respecto a la práctica docente 1 y las instrucciones de la tarea 1 que está relacionada o amarrada con la práctica docente 1, que es la observación, la entrevista, así como también el diagnóstico que ustedes van a realizar, que es prácticamente lo que van a hacer en esta tutoría. Quiero iniciar presentándoles la distribución de los estudiantes de San Salvador para la práctica docente. Para eso ustedes pueden observar cualquier duda que tengan. Usted me interrumpe y hace su pregunta. Vaya. Tengo a 6 estudiantes en este grupo. Ricardo Antonio Angelino Bernal, creo que usted ya está informado que va a hacer su práctica docente en el Liceo Cristiano Reverendo Juan Bueno, Colonia Santa Lucía. El docente tutor es Eric Ulises. Tengo entendido que es un licenciado tutor de este programa. Entonces, puedo pedirle el contacto al licenciado Javier para proporcionárselo a usted, Ricardo, para que usted pueda ponerse en contacto con este docente y coordinar la realización de la observación de la clase, porque esa es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Observar, entrevistar, y a partir de la información que ustedes han obtenido de la observación y la entrevista, pues van a realizar la tarea 1. Bueno, ya que Zulma es la que está conectada también aquí, yo creo que ella ya está sabedora que disculpe, licenciada, tengo a Dígame. Eric Ulises. Eric Ulises sería el tutor a quien yo debo de observar. A quien yo debo de buscar, de contactar. Correcto. Él me va a asignar un profesor, maestro. No, él va a ser su profesor. Ah, está bien, gracias. Sí, sí. Bueno, igual Zulma, ¿verdad? Tiene asignado un docente tutor que le va a estar apoyando para la realización de esta práctica. Ella lo va a realizar en el complejo educativo Dr. Humberto Romero, y el licenciado que es el tutor suyo, Zulma, se llama Edenilson Ociel Hernández Romero. Es el nombre del licenciado, igual no hay contacto. Yo voy a solicitarlo con el licenciado Javier para poder proporcionarle ese dato, Zulma. Así que ahí estamos. Y para los demás compañeros que no se han conectado, tenemos a Jonathan Ismael. También lo va a realizar en el mismo centro educativo que usted, Ricardo Antonio, solamente que los dos van a tener secciones diferentes con el que van a poder realizar su práctica. Ahora, por la modalidad en la que estamos en estos momentos, hasta el momento sería realizar al menos esta práctica docente de forma virtual aún. Si usted se pone en contacto con el docente tutor, en el caso de Ricardo y de Jonathan es el licenciado Eric,
Y en el caso de Zulma, licenciado de Nilsson, si es posible poder realizar la entrevista, se ponen de acuerdo, puede ser de forma presencial o de forma virtual, dada la modalidad en la que estamos. Y pues ellos van a tener que contactar con ellos y comentarles, ¿verdad?, que necesitan entre esta y la otra semana, porque fíjense que le comento que la entrega de la tarea, vamos a ver, está para el 7 de abril. Entonces, esta observación y la entrevista vamos a tener que realizarla a más tardar la próxima semana, jóvenes, porque ya la otra semana es la última digamos, de labores y entramos a la semana de vacaciones. Bueno, y en el caso de Helen, ella está en el complejo educativo Dr. Humberto Romero, y de igual manera que Zulma, pero cambian los tutores. La licenciada Mayra Raquel también es tutora de este programa de educación a distancia, entonces igual para Helen, pues solicitaría la información, ¿verdad?, de la licenciada Mayra Raquel. Rosario del Carmen, asignada al complejo educativo Pedro F. Cantor. El correo del docente tutor está acá, ¿verdad? Y también el mismo tutor es para María Idalia Chávez de Barahona, en el complejo educativo Pedro F. Cantor, y está también el correo de contacto. Comentarles que al menos para esta práctica docente, como estamos en la modalidad virtual, realizar esta práctica, creo yo que lo vamos a hacer de forma virtual. Ya la práctica 2 y 3, pues dependerá, ¿verdad?, de la información que dé el Ministerio de Educación. Bueno, ¿hay Una pregunta, preguntas? licenciada, Sí, disculpe. dígame. ¿Hay algún tipo de guía para efectuar esta? ¿Guía de qué? Para esta entrevista que se va a hacer. No, ahí le voy a comentar algo. Y por eso decía que pongan mucha atención. Ustedes primeramente van a observar la clase. Luego, ustedes van a analizar qué es lo que más necesitan saber sobre cómo el docente trabaja, la metodología, cómo es matemática, ¿verdad?, resolución de problemas, cuáles son, por ejemplo, las mayores dificultades que observan en los estudiantes, en el aprendizaje de la matemática, en los contenidos, porque nos vamos a enfocar en los contenidos o en el contenido o en la unidad que están desarrollando en el momento. Entonces, las dificultades que observan en los estudiantes, sí, puede ser eso, la metodología que utiliza el docente, los recursos, es decir, ustedes ya llevaron planeamiento didáctico, ya conocen ustedes cuáles son los elementos que comprende un planeamiento didáctico y qué es a lo que ustedes deben de poner atención en estos elementos y que debería de estar, digamos, al menos en la ejecución de la clase, deberían de observarse la metodología, las actividades, los recursos, el acompañamiento del docente, ¿verdad?, al menos de forma virtual para atender las dudas, etcétera. Entonces, no hay una guía de entrevista. Ustedes van a elaborar estas preguntas, pero eso lo van a hacer hasta que después hayan observado la clase, pero ustedes pueden tener ya elaborado algunas preguntas que ustedes consideran que son relevantes y que las pueden hacer y las complementan
con aquellas preguntas que lo que usted necesita saber y que no lo observó de la clase. Ahora, van a tomar anotaciones de la observación de la clase respecto a cómo el docente desarrolla su clase. Por eso decía, vamos a revisar entonces nuestro planeamiento didáctico, o sea, los elementos del planeamiento didáctico, porque eso es lo que esperaríamos, ¿verdad? Poder observar. Algunas cosas no las vamos a poder observar, pero otras sí. Entonces, usted va anotando cómo el docente desde el inicio, el desarrollo y hasta el final, cómo desarrolla su clase. Y lo que comentaba, ¿verdad? Alguna información que usted necesita saber sobre las características de los estudiantes. Le estoy dando algunos elementos que podría usted considerar las características de los estudiantes, sus edades, como decía, las dificultades que el docente observa en ellos y otros elementos que usted puede considerar. Entonces, de tal manera que podamos tener una guía de entrevista. En otras palabras, lo que usted le va a preguntar al docente es lo que no le quedó muy claro en la observación de la clase o lo que usted no pudo observar en la clase y sí necesita saberlo. Entonces, de esa manera vamos a desarrollar la observación. Respondo a su pregunta, Ricardo. Sí, licenciada, gracias. Bueno, entonces acá estoy proyectando las instrucciones de la práctica 1. La descripción de la actividad. La primera práctica docente consiste en la investigación. Observe usted, y aquí está plasmado. Aquí está plasmado qué es lo que nosotros vamos a lo que nosotros vamos a poner interés. Le vamos a poner interés a la investigación de los recursos, metodología y evaluación en centros educativos en la sección que se le asignó de parte del tutor en los centros educativos de la modalidad flexible. Además de los elementos que menciona acá, está lo que yo también mencionaba, ¿verdad? Como en las dificultades que el estudiante tiene, en qué contenidos él ha observado que los estudiantes han tenido mayor dificultad. Por ejemplo, como decía, entre otros aspectos de interés que tiene que ver con el desempeño del docente y el aprendizaje de los estudiantes. Ahora, vamos a utilizar la observación, que es la observación de la clase, de manera amable. Si el contacto es el correo, pues escriban un correo. Si el contacto es el número de teléfono, pues escriban, ¿verdad?, un mensaje en WhatsApp identificándose de manera muy amable que ustedes son los estudiantes, o usted es el estudiante que va a realizar la práctica docente y que él es el docente tutor. Y que si le permite observar una de sus clases. De tal manera que se pongan de acuerdo para poder realizarla. Ahora, como acá usted puede observar, dice que la tarea, fecha límite de entrega tenemos el 7 de abril, entonces le comentaba hace un momento que esta observación hay que realizarla entre esta y la otra semana, o sea que usted tiene estos días para contactarse. Ahora, veo que ya se conectó Idalia, y a Idalia, pues, vamos a ver, voy a hacer uno, porque acabo de dejar de proyectar en la distribución. Vaya, Idalia. Buenas noches. Buenas noches. Es Idilia. Idilia, y aquí Idalia. Mire, ya vamos a corregir, oiga. Disculpe, pero se Sí, aparece, está ¿verdad? bien. Sí, Sí, no se preocupe, siempre se confunden con mi nombre.
Ah, pues yo fui la que me equivoqué entonces, porque yo fui la que de los Idilia. Vaya, bien, María Idilia, le voy a comentar. Sí, Usted está asignada para realizar su práctica en el complejo educativo Pedro F. Cantor. Este es de Sonsonate, pero como estamos en modalidad virtual, no hay problema. De hecho, yo sí. este docente yo lo conozco. Él trabaja en Ajá. Sonsonate y aquí está el contacto, Idilia, para que usted pueda anotar y pueda escribir, Sí, pueda contactarse con él y ponerse de acuerdo en qué momento usted puede realizar la observación de la clase. sí. Entonces, tiene usted el contacto para que usted pueda escribirle a él, que es el correo. Está bien. Es el correo. Ese documento, Ajá. ese documento lo va a subir usted. ¿Cuál, Idilia? ¿Dónde está el contacto? Porque fíjese que estoy desde el Ah, teléfono y no logro verlo. vaya, sí, con gusto yo les voy a compartir la información. En el grupo lo voy a Vaya, compartir. muchas gracias. Bueno, entonces les comentaba que además de la observación viene una guía de la entrevista y en esa entrevista comentaba que no hay preguntas, o sea, usted las va a elaborar. Lo que sí vamos a tomar en cuenta para elaborar las preguntas decía aquellos elementos que no logramos observar en la clase y que necesitamos saber. También decía que ya cursaron planeamiento didáctico y en planeamiento didáctico pues hay elementos, importantes que necesitamos saber. Entre ellos decía cómo el docente desarrolla su clase desde el inicio, el desarrollo al final, cómo es, cómo él establece, ¿verdad?, este hilo conductor eh, de del desarrollo de la clase, la atención a los estudiantes, entre otros elementos que ustedes pueden investigar, pero aquí hay tres elementos importantes que menciona acá, que es la investigación de los recursos, la metodología que el docente utiliza, la evaluación. Hace un momento también nos dije las dificultades que los docentes observan en los estudiantes, las características de los estudiantes, algunas características o elementos, ¿verdad?, que forman parte de la caracterización del grupo. Entonces ustedes lo pueden, pueden incluirlo para poder elaborar la guía de entrevista. Ahora también se han de poner de acuerdo con el docente para que en el caso de Idilia, que aquí tiene que ser así, la entrevista pues la haga de manera virtual. Pero también hay indicaciones que estos documentos, si no lo ha descargado y no lo ha leído, por favor hágalo, porque el tiempo ya lo tenemos encima, ¿verdad? El objetivo, investigar los recursos, metodología y la evaluación que se utilizan en el sistema educativo salvadoreño en actualidad. El porcentaje del trabajo, el 4% de la calificación final, fecha límite de entrega 7 de abril del 2021. El trabajo es individual y se le recomienda iniciar con antelación la realización de la tarea, es decir, desde ya, ¿verdad? Ir pensando en las preguntitas que podría incluir yo en la guía de entrevista. Bueno, algunos elementos importantes para poder realizar la práctica es, uno, contactar primeramente con el docente de la sección del centro educativo donde realizará las prácticas. Dos, comunicarse con el docente para solicitar de favor que si le permite observar una de sus clases, además realizar una entrevista. Yo les sugeriría que pueda establecer con el docente quizás al siguiente día, si es posible, realizar la entrevista y ese día
tenemos para completar la guía de entrevista, ¿verdad? Lo que decía, lo que no observamos en la clase y lo necesitamos saber, o lo que no quedó muy claro y necesitamos saber respecto a estos tres elementos: recurso, metodología y evaluación, poderlo incluir, ¿verdad? Respecto a la evaluación, yo podría preguntar las estrategias de evaluación que ocupa, cuáles son los instrumentos, en qué momento realiza la evaluación, etcétera. Entonces, ustedes pueden ir pensando mejores preguntas que las ideas que estoy comentando, ¿verdad? Eso como una manera de poder introducirnos un poco a este aspecto de la evaluación. Van a elaborar un instrumento para la entrevista y hoja de observación. Es decir, aquí hay dos instrumentos, jóvenes. Uno, la guía de entrevista, y una hoja de observación o una guía de observación. Esta guía de observación debe de tener los elementos que usted necesita observar, y de tal manera que sea usted vaya cotejando en el desarrollo de la clase si lo observó, no lo observó, y algunas anotaciones que le van a servir a usted para poder sustentar este trabajo. Entonces, la hoja de observación tiene que llevar algunos aspectos que usted necesita observar respecto a estos tres elementos: recursos, metodología y evaluación. Yo le voy a recomendar que esta guía de observación tenga quizás unos 10 aspectos importantes que usted necesita observar. Unos 10 aspectos respecto a estos tres elementos, en el orden. Si usted va a observar la metodología, algunos aspectos, ¿verdad? Yo estoy diciendo mínimo 10 aspectos, ¿verdad? Puede ser, no muchos, puede ser entre, ¿qué? 10 a 12 aspectos. De la metodología, ¿qué aspectos de la metodología yo quiero observar? Vaya, ya completé los aspectos. Tienen que ser muy bien pensados, jovencitos. Vaya, bueno, y luego pasamos a los recursos. Respecto a los recursos, algunos aspectos que yo necesito observar, también muy importantes, deben de ser muy bien elaborados cuidadosamente, porque tienen que ser de relevancia. Luego puedo elaborar algunos aspectos que tengan que ver con la evaluación. ¿Qué elementos necesito observar? Entonces, jóvenes, pueden apoyarse ustedes de algunos, por ejemplo, de la lectura en planeamiento didáctico respecto a la metodología, qué es lo importante, ¿verdad? ¿Qué es lo que necesitamos o qué es lo que caracteriza la metodología? Y en matemática, concretamente, podemos investigar en cuanto a los recursos, podemos investigar también y elaborar ya para matemática algunos criterios, ¿verdad? A observar los aspectos para matemática y así también la evaluación. Entonces, aquí hay dos instrumentos, jóvenes. Tienen que redactarlos cuidadosamente. Tienen estos días, porque ya mañana es miércoles. Si es posible, el docente les permite observar su clase digamos, viernes o jueves. Ustedes tienen que tener la guía de observación ya elaborada, de tal manera que no voy a ir a observar así a lo loco, digamos, ¿verdad? O al azar, o lo que yo observe. No, hay aspectos que nos van a guiar sobre estos tres elementos: metodología, en el orden, ¿verdad? Metodología, todos los aspectos de la metodología, 3, 4. Recursos, también unos 3 o 4. Y evaluación, 3 o 4 aspectos muy importantes para completar entre 10 a 12 aspectos a observar. Entonces van a cotejar si si lo observaron o no, y algunas anotaciones de cada uno de los aspectos. Es importante que realicen anotaciones porque la memoria es corta. A veces observamos, hay aspectos muy importantes, pero no las anotamos.
Cuando vamos a querer hacer este informe, después no nos vamos a acordar de aquellos elementos importantes que sí observamos, pero como no anotamos, ¿qué podemos escribir? Entonces, mi recomendación es que a esta guía de observación le dejen para cada aspecto un espacio, ¿verdad? O una columna donde diga observación. Ustedes pueden revisar en la web o en los materiales de apoyo sobre la guía de observación, cómo elaborar una guía de observación, cómo elaborar una guía de entrevista, de tal manera que sea muy bien elaborada, porque estos instrumentos los van a anexar, van a ir como anexos en la tarea 1, si no me equivoco. Entonces, no olvidar, jóvenes, que los instrumentos siempre llevan un encabezado. Tendría que ser de la Universidad de El Salvador, educación a distancia, y luego el título, ¿verdad? Guía de observación o guía de entrevista, y cuál es el objetivo. Bueno, ustedes pueden ver en la web, o si ustedes tienen algún formato de guía de entrevista y hoja de observación, ustedes la pueden utilizar, pero lo que quiero decir es que hay un encabezado, hay unas generalidades que lleva estos instrumentos que hay que incorporarlos para darle formalidad al instrumento. Se recomienda, dice, que las preguntas le permitan obtener la mejor información para lograr un buen diagnóstico. Es decir, toda esta información, jóvenes, de la observación y de la entrevista, le van a ayudar para poder realizar un buen diagnóstico. Muy bien. Desarrollar la observación y la entrevista en la fecha y horario acordado con el docente. Se sugiere estar con mucha anticipación para cada actividad. ¿Qué quiere decir? Que no sea el docente el que lo tenga que esperar a usted, sino que usted ya esté listo, ¿verdad? Al momento que el docente se conecte, pues ya usted está listo para poder realizar ambas actividades. Luego, tomar una captura de la clase virtual. Importante, eso no lo olvide. Grabar la entrevista también, no lo vaya a olvidar, porque es probable que la realicen de forma virtual a través de quizás alguna plataforma que ustedes puedan realizar la entrevista, pero necesita grabarla. Luego, importante, subir el video de grabación de la entrevista a YouTube. Por eso hay que grabar y luego subir. Entregar un documento que contenga los siguientes elementos: la carátula, captura de la clase virtual, enlace de la entrevista. Convertir el documento a formato PDF. Subir el documento en la plataforma en la pestaña de tareas y evaluación en el recurso de entrega denominado práctica 1. Así que, jóvenes, tienen estas dos actividades que realizar en dicha práctica. ¿Tendrán algún comentario o pregunta? Licenciada, yo tengo problemas con la señal, se me interrumpe de momento a momento. ¿Podría repetir cómo, porque no tengo cómo comunicarme con... ¿Sí? Se me interrumpe la señal, entonces no escuché cómo me voy a comunicar con el maestro porque no tengo correo ni otra cuestión. Ricardo me dice que tiene problema de la señal y que si le puedo volver a repetir el que me dijo, perdone. Sí, licenciada. ¿Cómo me voy a comunicar? No veo correo. Fíjese que yo le voy a compartir la información. Mañana le voy a averiguar el contacto para que usted se comunique con el docente. Está bien, licenciada, gracias. Sí, no se preocupe, que yo mañana le consigo ese dato y en el transcurso del día se lo voy a enviar.
Bueno, Zulma o Idilia, ¿tienen algún comentario o duda? De mi parte Buenas no noches. le. So- Bueno, Solo esperar lo de cómo comunicarnos con el docente vaya. y ya anoté todo lo que vamos a hacer y sus sugerencias también. Bueno, entonces, ¿sabe qué? Al menos, quiero ver, para Zulma no tengo contacto. Entonces, le voy a enviar, Idilia, Ujú. ¿verdad que usted no me mandó su número de teléfono, verdad? Ah, no recuerdo, pero es No, no. 77690238. Vaya, pero mm, permítame. Quiero hacer algo aquí. El chip lo tuve que sacar ahora de mi teléfono. Pero vaya, lo voy a anotar por acá. Dígame, por favor. 77690238. Para agregarla al grupo, porque por eso les pedí el número de teléfono, porque he creado el grupo de práctica. Pero Gracias. sí, ya se lo voy a enviar. Entonces, y si no, Vaya, muchas gracias. si puede ver el chat, Idilia, aquí le he agregado yo el correo. Bien, voy a revisar. Se llama licenciado David Stanley. Buenas tardes. Ahí está el nombre de él, David Stanley Landaverde. Es licenciado. Entonces, ahí está el correo para que usted pueda ponerse en contacto. Zulma, ¿usted tiene alguna pregunta? Bueno, sí, solo en lo mismo, ¿verdad? Del contacto que no tengo y Sí. para ver si usted me lo podía facilitar porque igual como yo trabajo, ¿verdad? Para ponerme de acuerdo con él y así hacer yo mi tiempo para poder asistir a la clase que él compartiría y luego Vaya, hacer la entrevista. Ujú. claro que sí. Lo Entonces, antes posible porque, sí, entiendo. Entonces yo al nomás, bueno, finalizando la tutoría, le escribiría yo al licenciado para que me comparta la información. De Zulma, usted está ok, con el está licenciado. bien. Vale. Permítame, quiero ver si le puedo escribir en lo que usted piensa alguna anota o tiene alguna duda. Déjeme, le voy a escribir al licenciado ahorita para que no se me vaya a olvidar. Y si me dan un momentito para poder escribir al licenciado. ¿Está bien, licenciada? Sí, está bien.
Vale, ya envié el mensaje. Esperaría que él pueda enviarme el contacto y enviárselo a ustedes, Ricardo y Zulma. Bueno, entonces vamos a ver. Fíjense que la práctica 1 es la evidencia, en otras palabras, de que ustedes observaron la clase y realizaron la entrevista, y entre la carátula, la captura de la clase virtual y el enlace es lo que usted va a incluir en el documento que corresponde a la práctica 1. Ahora bien, ¿estamos claros respecto a esto? Licenciada, solo para cuando vamos a hacer la entrevista al docente, para poder grabar, nosotros tenemos que hacerle la invitación, porque si no, no se puede. Sí, entonces ustedes envíenle, díganle eso, ¿verdad? Que ustedes le van a enviar el enlace para poder realizar la entrevista. Bien. Y en el caso, bueno, fíjese que una compañera, Helen, no se ha podido conectar porque ha llevado a la mamá. La mamá tiene problemas de salud ahorita, entonces no ha podido. Ella que se comunique con usted, o le puedo tomar el dato de con quién se tiene que comunicar ella. Idilia, aquí tengo la foto, aquí tengo una captura. Si gusta, se la envío. Bien. Vaya, está bien, Ricardo. Gracias. Ya me estaba escribiendo el licenciado, así que vamos a esperar un momentito. Yo les comparto le voy a compartir ese dato. En lo que Ricardo, usted tomó captura de pantalla de los de los 6 estudiantes. Donde aparece Helen y de donde aparece Idilia. Vale. Hay que a Helen ya se lo envié ahorita. Porque fíjese que yo no lo quise compartir porque necesito completarlo aquí en el cuadro, y ya una vez completo yo se los comparto. Pero ya se lo envié a Helen, licenciada. Vaya, está bien. Bueno. Vaya, el del licenciado Eric. Para los que van a hacer la práctica con el licenciado Eric, correo. El número de teléfono, el contacto.
Ahí está, ya le voy a compartir. El contacto. Vaya, este es. Vaya, para ahí está el contacto en el grupo, lo he escrito. Vaya, para los que van a estar con el licenciado Edenilson, el día de mañana yo voy a pedir el contacto porque el licenciado Javier no lo tiene, es otra persona que tiene este contacto. Ok, está bien. Y solo una consulta más. Dime. Supongo que a los licenciados que nos corresponde ya están ellos ¿Sabedores? informados de que, ajá, sí, de que nosotros vamos a pedirles que nos hagan el favor Sí, de poder asistir a una de sus clases, ¿verdad? sí, ya están sabedores. Ah, ok, entonces está bien. Ay, quiero completar esta tabla. Jonathan también hará la práctica. Pero ahí está el contacto. Vaya, el de licenciado de Nilsson, licenciada Mayra, yo se lo voy a compartir el día de mañana. Bien, si no hay preguntas, Está bien. De mi parte no. bueno, gracias, Zulma. Quiero compartirle también las instrucciones de la tarea 1. Ese es prácticamente el informe que usted va a realizar a partir de la práctica 1. Quiero compartirle y que pongamos atención y si hay dudas, pues usted me hace sus preguntitas. Bien. Tenemos acá la tarea 1, que es el diagnóstico. Centro educativo asignado. Descripción de la actividad. La siguiente actividad evaluada de la asignatura de práctica docente matemática consiste en redactar un diagnóstico sobre, fíjese los tres, aquí hay otros elementos que ponga mucha atención, que aquí hay otros elementos que usted puede incluir en la guía de entrevista y en la guía de observación. Dice, redactar un diagnóstico sobre, número 1, los recursos, 2, metodología, 3, medios de comunicación, otro elemento muy importante, estrategia en el desarrollo de las clases de matemática del sistema educativo salvadoreño en los contextos actuales, que son las clases virtuales por causa de la pandemia. Además de las dificultades, observa acá lo que mencionaba, externas e internas de los estudiantes en la resolución de problemas. O sea que aquí, en esta parte, está prácticamente lo que va usted o lo que yo voy a esperar leer como información en el diagnóstico. Miren, aquí sería prácticamente lo que yo estoy marcando. Esto, miren, recursos, metodologías, medios de comunicación, estrategia en el desarrollo de las clases de matemáticas, cómo es que los docentes están desarrollando sus clases de matemáticas a causa de esta situación, ¿verdad?, de salud que estamos viviendo y las dificultades externas e internas de los estudiantes en la resolución de problemas. Ahí está prácticamente lo que usted puede
preguntarle al docente y observar. Hay unos aspectos que son observables, otras no. Hay aspectos que fueron, por eso digo que la guía de entrevista va después de la observación de la clase, porque complementa la información para poder realizar el diagnóstico. La guía de entrevista usted lo puede completar con lo que no pudo observar y sí necesita saber, comentaba esa situación. ¿Cuál es el objetivo? Investigar los recursos. Observe que vamos a investigar metodologías, medios de comunicación, estrategias que implementa el docente, además de las estrategias y dificultades y errores. Fíjese acá, aquí le agregó él algo que no lo veo yo acá en esta parte sombreada, en esta última parte. Dificultades y errores. Y lo que no veo yo aquí es error. Entonces vamos a enfocarnos también en esta parte. Dificultades y errores de los estudiantes en la resolución de problemas en los programas de educación básica o educación media. Esto se lo puede usted preguntar al docente. ¿Cuáles son las dificultades, los errores que observa en los estudiantes en el momento en que ellos resuelven problemas? Entonces, estos son aspectos que no los va a poder observar. Es necesario que usted los pregunte. Puede también, jóvenes, dentro de la guía de entrevista, preguntar esto, quizás para reforzar lo que usted ya observó o ampliar, ¿verdad? Lo que usted ya había observado, ampliar esa información. Entonces, la guía de entrevista, hágala respecto a estos elementos que están acá, que yo ya había sombreado, y les decía, agregue los errores, ¿verdad? Porque no están en esta parte que estoy sombreando, no está errores. Entonces, sería dificultades externas e internas y errores de los estudiantes en la resolución de problemas. Bueno, entonces puede hacer, de hecho así es, van a realizar su práctica en nivel de educación básica o media. Ponderación del trabajo, la tarea 1. Fíjense, esta tarea tiene un porcentaje significativo de la nota final, el 15% de la calificación final de la asignatura. Ahora, la fecha límite de entrega, 11 de abril. Leamos las instrucciones. Número 1, preparar todos los elementos necesarios para el desarrollo de la primera práctica docente. Práctica, jóvenes, lo que usted, los insumos, digamos, la información que usted logró recolectar de la observación de la clase, de la guía de entrevista, respecto a estos elementos que acabamos de leer, son lo que le va a servir a usted para sustentar esta tarea y elaborar el diagnóstico. Realizar, luego dice, la primera práctica docente, en donde debe de contactar al docente para poder realizar la observación y apuntes de los aspectos importantes en el desarrollo de una clase y entrevistar al docente. ¿Qué va a hacer con toda esta información valiosísima que usted ha recogido? La va a analizar. Va a analizar la información obtenida de estos dos instrumentos. Elaborar un documento. Aquí pongamos mucha atención también en esto, porque esto prácticamente es la estructura del trabajo. Tomar en cuenta que el tipo de letra es New Times Roman, tamaño 12, interlínea 1.15, entrega en formato PDF, además que debe de poseer una carátula o portada, y lo importante acá, que es el desarrollo del contenido, el análisis. Esto prácticamente es el desarrollo. En este análisis que vamos a realizar, debe de contener la exposición, análisis de los aspectos observados en el desarrollo de la clase y un análisis de las respuestas proporcionadas por el docente a través de la entrevista. Posteriormente, después de que hemos hecho esto, hay otra parte. Realizará un análisis de las dificultades, estrategias y errores de los estudiantes en la resolución de problemas que se pudo evidenciar
como a través de la observación del trabajo de los estudiantes o a través de la entrevista realizada al docente de la asignatura. Fíjese que esta parte dice como a través de la observación del trabajo de los estudiantes, porque probablemente podríamos observar una clase presencial, pero de no ser así, esta información, dificultades, estrategias y errores la vamos a tener que obtener 100% de la entrevista que usted le va a realizar al docente. Luego, fíjese que el análisis va en dos partes. Si usted observa, va a tener que realizar la exposición, análisis de los aspectos observados. Todo lo que usted observó va a tener que analizar los aspectos que observó, metodología, recursos, estrategias de comunicación, cómo evalúa, etcétera. Todos esos elementos. Bueno, y luego está la otra parte del análisis, ¿verdad? Que de las dificultades, estrategias y errores. Luego que hemos realizado el análisis en estas dos partes, vamos a elaborar conclusiones y recomendaciones. Jóvenes, por favor, pongan atención en esta situación porque yo lo he observado en muchos trabajos. Se enfocan a las conclusiones y no elaboran recomendaciones. Y aquí dice conclusiones y recomendaciones, es decir, que yo esperaría leer las dos partes. Por un lado, por el otro, las conclusiones, por favor, que sean conclusiones y ideas completas, sustentadas a través de la observación. No, en las conclusiones no van definiciones, no va lo que yo pienso, lo que yo creo, sino que en las conclusiones, la misma palabra lo dice, son, digamos, las ideas que usted expresa sobre los elementos observados y deben de apegarse 100% a lo observado. Si no lo observó, por favor, no lo escriba. Solo escriba lo que usted concluye a través de lo que observó respecto a los recursos. Empieza usted a escribir, por ejemplo, no en ese orden, hay que establecer un orden. Respecto a las estrategias de evaluación, usted concluye que el docente elabora una evaluación así, así, y usted considera que esto es bueno, que podría fortalecerse estos aspectos. Entonces, eso así van las conclusiones. Las recomendaciones como sugerencias, ¿verdad?, para la mejora de la práctica educativa del docente. Luego, no se le olvide, por favor, agregar las referencias. Son las fuentes consultadas que usted utilizó y que le sirvieron para recabar la información, sustentar sus ideas. También pueden ser agregadas al pie de página. Los anexos, aquí importante, porque en los anexos, aquí va usted a agregar el instrumento para la entrevista y la hoja de observación. Entonces, al final, esa hoja de observación y esa guía de entrevista, el instrumento, para ambas actividades, usted las va a tener que agregar como anexos en el trabajo. Una recomendación muy importantísima es que revise la ortografía. Por favor, a veces inician, no lo digo por ustedes porque no los he tenido, ¿verdad? No he revisado de parte de ustedes para poder decir, pero yo lo que he observado de algunos trabajos que he revisado en ciclos anteriores, no utilizan la letra mayúscula cuando iniciamos un párrafo, palabras que no están cuidadas, palabras mal escritas, mal digitadas, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado cómo escribimos, la ortografía, porque se toma muy en cuenta. No se les olvide, jóvenes, entregar este trabajo en formato PDF. Algo importante, por favor, organícese, de tal manera que el 7 de abril usted pueda entregar a tiempo y antes de esa fecha el documento donde se evidencia que usted realizó la práctica 1. Y antes del 11 de abril, que es la fecha límite de entrega de esta tarea, también organícese de tal manera que no vaya a quedar a última hora que usted no lo logró enviar o lo logró también incompleto. A veces realizan buenos trabajos, buenas
¿sí? Trabajo de campo, pero al momento de organizar sus ideas, como lo hacen muy fuera de tiempo, no logran plasmar, ¿verdad?, la riqueza de información y de manera ordenada que han obtenido. Entonces, la sugerencia, en otras palabras, en un buen salvadoreño, no dejemos a última hora la entrega de estas actividades. Ahora bien, pongamos un poco de atención a esto, sobre la rúbrica de calificación de la tarea 1. Aquí hay varios criterios. Como tutora, yo voy a revisar esta tarea respecto a estos criterios: redacción y ortografía. Siempre usted, por favor, apunte donde dice excelente, de tal manera que su esfuerzo vaya para obtener esta calificación. Para obtener esta calificación más alta, que es excelente, la redacción del análisis, conclusiones y recomendaciones posee fluidez y claridad, sin errores de ortografía. También debe de ir de forma, digamos, coherente, las conclusiones coherentes con lo que usted ha presentado en el análisis. Bueno, formato y estructura. Para obtener esta calificación alta de excelente, cumple con todos los lineamientos del formato y estructura del documento. También está el análisis de la observación. En el desarrollo del análisis y descripción se toman en cuenta todos los elementos establecidos en la hoja de observación, permitiendo un excelente análisis. Luego tenemos el análisis de la entrevista. También hay que apuntar a este aspecto. En el desarrollo del análisis y descripción se toman en cuenta todas las interrogantes. Aquí importante, mire, el análisis, para que usted haga el análisis tiene que tomar en cuenta todo. Puede ser un análisis por pregunta, o si las preguntas, una pregunta con la otra, están comprendidas dentro de un mismo, digamos, rubro. Por ejemplo, metodología. Usted hizo 2 preguntas sobre la metodología, entonces usted puede hacer el análisis enlazando de manera coherente la información de las 2 respuestas para elaborar un solo análisis. Lo puede hacer también, siempre y cuando haya un enlace, ¿verdad?, de ideas para dar lugar a una sola idea, que sería el análisis. Bueno, esto respecto a la entrevista, la observación. Y finalmente las conclusiones y recomendaciones también. Las conclusiones están sólidamente fundamentadas, es decir, fundamentadas respecto a lo que observó, ¿verdad? A lo que usted observó y a lo que usted recogió de la entrevista. Y las recomendaciones que se hace es relevante, viable y bien presentado. Relevante en el sentido que al tomarse en cuenta puede cambiar significativamente o puede mejorar significativamente la práctica educativa del docente, de tal manera que favorezca al estudiante. Viable en el sentido que sea posible ejecutar o tomar en cuenta esta recomendación y ponerla en marcha, ¿verdad? Y bien presentada, es decir, bien fundamentada. Respecto a la hoja de observación, jóvenes, aquí en los anexos hay 2 criterios también. Se establecen los criterios necesarios. ¿Cuáles son los necesarios? Son los criterios que van en relación a lo que usted ya pudimos ver en la descripción de la práctica 1 y en la descripción de las instrucciones de la tarea 1. Ahí están esos elementos que yo los sombreé. Esos son los criterios necesarios para realizar una excelente observación de una clase. Mínimo 10 criterios. Aquí es lo que mencionaba hace un momento. Aquí está también fortalecida la idea. Respecto al instrumento para la entrevista, puede poseer al menos 8 preguntas para poder obtener ese criterio, ¿verdad? Las preguntas deben de ser muy bien elaboradas. Vuelvo a repetir, esta entrevista será posterior a la observación.
para poder establecer claramente qué es lo que necesito investigar, qué es lo que me faltó, qué es lo que no observé y qué sí necesito saber. Entonces así está, jóvenes, la práctica, las instrucciones de la tarea. Y si usted tiene alguna duda, pues usted me puede expresar su duda o comentario. ¿Está todo claro? Licenciada, solo en lo último, las preguntas se van a hacer después de la observación, ¿verdad? Sí. Así como usted acaba de decir. Fíjese que usted puede hacer dos cosas. Las puede hacer después de la observación o puede tener una ya elaborada, que sabe usted, por ejemplo, dificultades y errores de los estudiantes, no lo va a poder observar, así que de antemano usted ya puede tener esas preguntas elaboradas. Sí. Puede ser así. Bien. Gracias. Bueno. ¿Habrá otro pregunta o comentario? De igual manera, quizás no puede tener preguntas en estos momentos, pero en el grupo, ¿verdad? Podemos escribir nuestras inquietudes. De tal manera que pueda, quizás sea la inquietud de otro compañero. Y tú puede aclarar también mi respuesta, también la orientación puede orientar, ¿verdad?, a otro compañero. Así que en el grupo puede usted escribir sus dudas. Bueno, fíjense que esta información que les he compartido es toda la información que necesitamos para poder revisar la práctica y el informe. Revisen, por favor. Yo no quiero saber quiénes descargaron ya los documentos. Yo ya los tengo, ahora Ajá. los descargué. Muy bien, excelente. Bueno, y recordarles, quiero ver, solo déjenme revisar por aquí. Quiero revisar lo del foro académico, al menos la fecha. Quiero preguntarles, podemos realizar la tutoría porque vi que se conectaron ya tardecito. Podríamos realizarla a las 8:30 o a las 8. ¿Cómo les Por mí no hay mejor? ningún problema. Yo ahora me conecté tarde porque tenía una evaluación corta a las 8 de la noche. Vaya. Por eso fue que entré tarde. Pero no tengo problema si es a las 8:30. No sé qué dicen los demás compañeros. ¿Cómo le resulta mejor? 8 o 8:30. Por mí, me es indiferente. 8:30 está bien. Y Dilia dice 8:30, digamos. Y Dilia, ¿está bien así? Sí, está bien. ¿Y Ricardo? También, licenciada, no hay problema. Vale. ¿Zulma? Sí, está bien.
A las 8, 8:30. Sí. Durma 8:30, solo confirmar, porque le di 2 horas, no sé cuál de las dos me dijo que sí. Sí, a las 8:30 está bien. Está bien, está bien. Entonces vamos a dejar las tutorías de repaso a las 8:30. Bueno, entonces, respecto al foro, quiero compartirles el foro académico. Fíjense que el foro académico, el periodo 1 dice que no es obligatorio. Este periodo, consiste, empecemos desde acá. El foro académico, descripción de la actividad. Los foros académicos tienen el propósito en que se desarrollen las habilidades del análisis, discusión y aportando ideas o refutando la posición de ellos de forma respetuosa con otros compañeros, utilizando la herramienta de la plataforma Moodle. En esta actividad responderá una serie de preguntas y comentará la respuesta de 3 compañeros sobre la labor profesional docente en educación matemática. El valor del trabajo, el foro tiene un valor absoluto de 36 puntos. Su valor porcentual es de 10% de la asignatura. Fecha de cierre 21 de marzo. El primer periodo, porque son periodos de participación del 1 al 10 de marzo, en ese dice que no es obligatorio, pero consistía en dar respuesta a las interrogantes generadoras que se presentan en este documento. Periodo 2, del 11 de marzo al 21 de marzo. Sé que esta parte es la que está habilitada. En este periodo debe leer los aportes y comentar al menos 3 participaciones de sus compañeros o compañeras, compartiendo, refutando en forma justificada por medio de argumentos válidos a la luz de la lectura lo expuesto. Las instrucciones: ingresar al foro que está en la pestaña de tareas y evaluaciones. ¿Quiénes participaron ya en el foro? Ahorita estamos. Vaya. Ajá. Porque Zulma, Idilia y Ricardo. Sí. Los 3 realizaron ya el periodo 1. Sí. Sí. Sí, Comentario todavía, licenciado. Vaya, entonces, fíjese que no olvide que ya está habilitado el periodo 2 y que finaliza o se cierra hasta el 21 de marzo. Y lo importante es que también deben de buscar su grupo virtual, el grupo virtual 2. Y verdad las indicaciones, aquí está las preguntas que yo creo que ya la respondieron, según entiendo. La participación 2, están las instrucciones también, y tenemos las rúbricas de calificación. Cuento 6 criterios de evaluación. Entonces aquí está para que ustedes puedan volverlo a leer, ¿verdad? Si ya lo leyeron. Revisaron las rúbricas de evaluación. Consiste, jóvenes, en que revisen las instrucciones de las tareas, así como también la rúbrica de evaluación, porque los tutores nos apegamos 100% a los criterios establecidos en este instrumento. Entonces revise siempre, y como siempre la sugerencia y la recomendación, ¿verdad? Que apunten a obtener un excelente puntaje en la rúbrica. Veo que está conectado Jonathan. Bienvenido, Jonathan.
Fíjese que les voy a compartir. No hay. Hola, 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 ¿qué tal, Jonathan? ¿todo bien? Hola, Lick. Buenas noches. Buenas noches. Un gusto. Gracias, igualmente. Jonathan, le voy a sugerir que, Dígame. como ya vamos a finalizar la tutoría, creo, porque ya prácticamente abordamos todo lo que tenemos que abordar, Ajá. la práctica, le voy a sugerir entonces que pueda observar el video, la tutoría, para que pueda, quizás. Va, ok. Ahí lo voy a revisar la grabación. Sí, la grabación, solamente Jonathan, que quiero compartirles al grupo, ya Ricardo creo que se lo compartió de manera individual a una estudiante, compañera, pero Jonathan, usted está con un docente que Sí. es tutor, del programa Educación a Distancia. Entonces, pero él trabaja en el colegio. Así que usted va a realizar Sí. la práctica docente con él y ya le voy a compartir en el grupo El contacto. sí, el nombre de la institución, el contacto para que usted le escriba. Permítame, Diga. aquí estoy. Estoy adecuando la imagen solo para compartir lo que necesito que vean. Le voy a compartir al grupo. Vaya, ahí en el grupo pueden ver, al menos me falta el contacto de 2 tutores, pero Jonathan, ahí en el grupo usted puede ver el contacto. No sé, me confirma usted si lo puede ver. Perdón, estaba muteado y hablando. Ah, Ajá, del Liceo Cristiano, ya lo veo, Eric Ulises. sí, el licenciado. ¿Puede ver usted el correo? Sí, dice eric.velázquez@usdcb. Muchas gracias, Lick. Sigue por nada. Y aquí le voy a compartir el link al grupo también, porque están en páginas diferentes.
Vaya, ahí está el de idilio. Muy bien. Entonces, Jonathan, me sugiero que sí vea la grabación, oiga, porque ahí están las instrucciones de lo que vamos a hacer. Y Perfecto, si hay, Lico. Yo la veo. bueno, ¿tendrán alguna duda, Jonathan? Si tengo una duda después de ver la grabación, yo le aviso. Ah, vaya, está bien, con gusto, yo voy a estar pendiente. Sí, para no retrasarlo. Bueno, Porque entonces, puede que mi duda esté. ¿manda? Puede que alguna duda que tenga se disipe con ver la tutoría. Entonces, por eso le digo después. Ah, vale. Sí, Ah, correcto, está perfecto. Jonathan, yo voy a estar pendiente para sus dudas, estudiantes. Cualquiera que usted tenga, no dude en preguntarme, por favor. Después va a decir, ay, yo le quise preguntar a Lick y ya no le pregunté. Entonces, no se preocupe, usted pregúnteme a una duda más pequeña que tenga, yo estoy para apoyarles. gracias, Muchas gracias. Gracias. Bueno, entonces, Jonathan, le voy a comentar, porque solo Ricardo se había conectado a las 8, por diferentes situaciones, sus compañeras se conectaron después, pero pregunto, Jonathan, ¿le queda factible para usted que realicemos las tutorías a las 8:30? Sí, estaría bien, no hay problema. Vale, está bien. Entonces, establecemos el horario de las tutorías de repaso a 8:30. Y recuerde que las tutorías de repaso son martes en la semana que toca la tutoría sabatina, para que usted se vaya ubicando, ¿verdad? Cuando nos toca tutoría de repaso. Ok, perfecto, Lico. Bueno, ha sido un gusto Gracias. entonces poder compartir con ustedes si es posible, bueno, yo mañana voy a compartirles el contacto de los que faltan y si es posible, bueno, y tienen que tener elaborada la guía de observación con los elementos, así que vuelvo a ver la grabación si hay algo que no quedó claro, porque ahí está muy bien explicado cómo lo vamos a hacer. Quedo a la espera y pendiente de sus dudas, en caso de que las haya. Si no hay comentarios o preguntas, voy a dar por finalizada la tutoría de repaso. ¿Les parece? Por mí está Sí, bien. licenciada. Muchas gracias. Y muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches y bendiciones. Descansen. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias igual. Gracias. Buenas noches a Buenas todos. noches a todos. Gracias.